Hijo amado. Amén. Amén. Vamos a sentarnos. Hoy la iglesia cristiana celebra Pentecostés. Han transcurrido 50 días desde la Pascua y hoy es el día que se cumple la promesa del soplo del Espíritu Santo. En la Biblia es muy importante el concepto de las promesas. Cuando Dios promete algo, nuestra fe simple o complicada permanece pendiente a esa promesa. Como cuando un niño tiene la expectativa de que en su cumpleaños o en Navidad le van a traer un obsequio basado en la promesa de la tradición. De la misma manera nosotros confiamos en esa promesa. Pero puede sonar abstracto el sencillamente decir, vas a recibir el soplo del Espíritu. Quizás no nos causa la misma emoción que ir a una fiesta, ir a una actividad que nos guste, o a un concierto, o un programa, o una comida. Quizás no nos cause la misma emoción que un viaje, porque hemos escuchado tantas veces sobre el soplo del Espíritu que probablemente no cause el mismo efecto. Hoy también la tradición nos enseña que es el cumpleaños de la iglesia cristiana. La fundación de la iglesia de Cristo por medio de la transmisión del Espíritu Santo y del envío de los apóstoles a una misión definitiva, a una gran comisión encargada por el Dios vivo y verdadero. La iglesia es la acción de la palabra de Dios. Pero la iglesia es diversa, es variada, es amplia, pero toda la iglesia tiene el mismo fin. Usted puede encontrar iglesias cristianas de diferentes denominaciones, pero todas perseguimos al mismo Cristo. Usted puede encontrar dentro de una iglesia diversidad de opiniones sobre diferentes temas. Diferentes visiones sobre cómo atacar o cómo emprender sobre algún tema, pero todos tenemos el mismo fin, o deberíamos tener el mismo fin, que es Cristo. Yo no sé si la gran mayoría o todos han estado en un avión, pero yo no sé si dentro de un avión han tenido la oportunidad de estar frente a un avión. Entonces, cuando comencé a construir ese sermón, que venía de regreso, me di la tarea de observar el avión, porque el avión es un gran aparato de metal, gigante, donde generalmente van cerca de 200 personas, 100 y pico de personas, incluyendo al personal que va a bordo y a los pilotos, etc. Pero de todas esas personas que van ahí, 2 personas nada más, y si vas a vuelos internacionales 3, son pilotos. Todos los demás no somos los pilotos y no vamos en la cabina. Así que hay 2 personas asignadas a ir dentro de un espacio reducido con una responsabilidad particular. La responsabilidad del piloto no es la misma que la del copiloto y no es la misma que la del personal que está asistiendo en el vuelo. Cada uno tiene un rol particular y un rol definitivo. Hay un grupo de personas que le llaman asistentes de vuelo, o lo que conocíamos como azafatas o azafatos. Y si alguna vez usted ha sentado al frente, usted tiene que ver lo interesante del trabajo de ellos. Porque todo el mundo piensa, vuelan gratis, van de lugar a lugar, se quedan en hoteles. Pero tienen que recibir con una sonrisa en la mayoría de las aerolíneas. No todas funcionan así. Entonces tienen que ayudar a la gente a acomodarse en el tiempo, en el menor tiempo posible dentro del avión. Y no importa si usted empacó toda su casa, incluyendo la almohada, dentro de la maleta, usted cree que aunque su maleta sea así, va a caber en un espacio reducido, y ellos, con toda la amabilidad posible, tienen que explicarte que no va a caber eso en ese espacio tan reducido. Entonces tienen que pasar después por toda la cabina, asiento por asiento, fila por fila, y te van ofreciendo una bebida, la que tú elijas de esa variedad. Y si no te gusta nada de lo que está ahí, tienen que recibir de tu parte una cara como que, ay, eso es lo único que tienen.
Y después van a pasar con una canasta con entremeses. Antes era comida, después eran sandwichitos, ahora son bolsas llenas de aire porque lo que tienen son 3 frituritas adentro. Entonces, tienen una variedad y tú eliges lo que tú quieras. Entonces, si tú quieres beberte algo adicional que no está dentro de lo gratis, lo tienes que pagar, pero pagas 3 veces lo que cuesta cualquier botella o cualquier cosa fuera del avión. Pero ellos tienen que ir donde ti, tienen que estar con sonrisa, que tú quieres, como tú quieres, mi televisor no sirve, mi pantalla no sirve, mi asiento está malo, el cinturón está malo. Todas esas cosas pasan mientras tienen que manejar a un grupo de 100 y pico de personas. Todos se montaron en el mismo aparato y todos van para el mismo destino y todos van para el mismo aeropuerto. Pero cada uno tiene situaciones, pensamientos y circunstancias diferentes. Es la misma persona que de momento van bien vestidas al avión, casi se van de gabán y entran al avión como si fueran en primera clase, aunque se sienten en la cocina en la parte de atrás. Y hay otros que entran literalmente casi en pijama o en pantalones cortos con un hoodie, se ponen el hoodie en la cabeza y van caminando como si estuvieran en la casa o en el cuarto. Sí, a mí se me están pegando esas malas costumbres de Mariana. Me estoy poniendo hoodie también cuando voy a viajar. Esas cosas se pegan. Cada uno es diferente y cada uno tiene gustos diferentes. Y usted se siente en la parte de atrás de un avión tratando de ver todo lo que está viendo todo el mundo en sus pantallas. Usted ve que todo el mundo ve cosas diferentes, películas diferentes, gustos diferentes. ¿Y saben por qué pasa todo eso en un avión? Porque somos diferentes, somos diversos, somos variados. No todo el mundo se sabe comportar en un avión, no todo el mundo se sabe comportar en la iglesia, no todo el mundo se sabe comportar en la casa. Esa diversidad, esa variedad es lo que Dios creó. Pero aún con esa variedad y esa diversidad, todos los que estamos en el avión vamos a salir del mismo punto y vamos a llegar al próximo punto o al destino juntos. Y después que lleguemos a ese destino juntos, vamos cada cual a nuestras necesidades o a nuestras visitas. Pero mientras estamos en ese camino, todos vamos respondiendo de acuerdo al propósito del por qué estamos allí. Toda esa gente que está en el avión, toda esa gente que está en el mismo lugar, incluyendo el personal de asistente de vuelo, los pilotos, no necesariamente tuvieron el mejor de sus días ese día, pero fueron allí con la intención de servir, de acompañar, de trabajar. Un día como hoy, los apóstoles, ungidos y llamados para la misión que Dios le había encomendado, fueron llamados a servir en una iglesia, en un mundo diverso. Y Dios, entendiendo las diferencias que existían en el mundo, les proveyó y les capacitó como buenos soldados con diferentes herramientas para tratar de entender y para tratar de impactar a todas las personas posibles. Fíjense qué ocurrió ese día. Dice el texto de la segunda lectura en el libro de los Hechos, capítulo 2, versos 1 al 21. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Estaban todos en el mismo lugar y no estaban viendo películas. La realidad es que estaban allí encerrados y estaban embarrados. Tenían miedo. ¿Por qué? Porque los judíos los estaban buscando. Porque había tensión. Y la clave de lo que ellos se aguantaban para sentirse seguros no estaba allí, que era Jesús. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Estaban todos reunidos. El Espíritu Santo se derramó para inspirarlos, para capacitarlos, para motivarlos, pero les dio herramientas particulares para que fuesen a la calle a hacer algo particular, lo que Dios le había encomendado. Lo que Dios me ha encomendado a mí no es lo mismo que Dios le encomendó a Katy. Son circunstancias particulares
elementos particulares, pero todos de una manera u otra dentro del mismo avión vamos al mismo destino y servimos al mismo Dios, pero tenemos funciones diferentes. Y Dios me da la capacidad a mí para la función que yo estoy ejerciendo. Y a otro le da la capacidad de acuerdo a la función que está ejerciendo. Pero cada uno de nosotros podemos ser llenos del Espíritu Santo. Podemos ser transformados por el Espíritu Santo. Podemos ser inundados por el Espíritu Santo. El texto también dice de la segunda lectura que después que fueron llenos del Espíritu Santo y fueron capacitados con unos dones particulares, y uno de los primeros que se manifestó es que comenzaron a hablar en diferentes lenguas. No hablar en lengua, en diferentes idiomas. Para que la gente que estaba allí de diferentes partes les entendiesen y comprendieran el mensaje, comprendieran lo que son, lo que quieren decirle. Y eso era muy importante porque lo que Dios había encerrado en el corazón de ellos era algo grande e importante. Y cuando tú quieres de verdad comunicar eso grande, eso maravilloso, tú buscas todas las herramientas y todas las vías posibles para transmitir ese mensaje importante que tú tienes. De ahí Pedro se envalentona y comienza a dar su primer discurso. Y en su primer discurso público, impactando a las personas, primero tiene que clarificar que no estaban borrachos, sino que estaban llenos de un espíritu al que ellos habían rechazado, pero los apóstoles habían decidido aceptar. Todos estaban allí. Había muchos judíos en ese momento y probablemente mucha gente que había escuchado a Jesús predicar. Pero no a todos llegó el Espíritu Santo en ese momento. Y no llegó porque yo necesito abrir la puerta para que el Espíritu Santo llegue a mi vida. Yo puedo darme golpes de cristiano y ser la joyita más grande del planeta porque sencillamente no dejé que el Espíritu Santo me inundase y hablase. Jesús envió y envía el soplo del Espíritu Santo para que se cumpla su promesa de consolación. La promesa de consolación es muy importante en el Evangelio. Porque Jesús no solamente había enseñado, sino también había consolado a sus discípulos. Pero el Espíritu Santo les tenía que dar esa fuerza adicional, ese espacio adicional, ese empuje adicional para que las cosas fueran diferentes. Ese empuje adicional era importante porque ese permitía que fueran a enfrentar las calamidades que iban a enfrentar y a la misma vez sintieran paz en su corazón. En el Evangelio, Jesús reconoce nuestra fragilidad, nuestra humanidad, que nosotros no necesariamente vamos a ser consistentes todo el tiempo, porque nuestra fragilidad nos lleva a eso. Pero ese Espíritu Santo nos da la guía, el aliento. Así que se convierte en una necesidad que el Padre, el Hijo, van a suplirnos a cada uno de nosotros. En el Evangelio Jesús reconoce que los discípulos estaban tristes porque Él les dijo que se iba. Y esa tristeza les estaba impactando su alma. Les había cambiado su esencia en ese momento. Se sentían desnudos e inseguros porque cómo ellos iban a combatir todas esas fuerzas tan difíciles que el mundo les estaba presentando. Pero entonces Jesús les dio una promesa. Y ellos continuaron caminando y perseverando, no porque ellos fueran los más inteligentes, no porque ellos tenían la mayor astucia, no porque sencillamente eran los más fuertes. Siguieron caminando confiando que aunque no vieran a Jesús delante de ellos, la promesa que Jesús les hizo era más importante que sus miedos y sus inseguridades. Los seres humanos, a lo largo de nuestra vida, comenzamos a adquirir inseguridades y miedos. Comienza desde chiquito quizás con el miedo a la oscuridad. La inseguridad que en la oscuridad algo me vaya a pasar. Esas inseguridades se mueven mientras somos adolescentes y somos adultos. Y se mueven sobre nuestro peso, sobre nuestra estética, sobre nuestra manera de hablar, sobre nuestra manera de comunicarnos, sobre la manera en que los demás nos perciben.
todos esos miedos y esas inseguridades impactan la manera en que nosotros nos correlacionamos con los demás y cómo la acción del Espíritu Santo hace algo en medio de nosotros. Aún pastores y pastoras, obispos o grandes figuras religiosas que se supone que mantenemos constantemente el espíritu de oración y de adoración, podemos sufrir a causa de las inseguridades en la vida. Pero a pesar de ese miedo y esas inseguridades, los apóstoles confiaron en la promesa del Evangelio. Confiaron en la promesa de que algo podía ser diferente, aunque yo me sintiera mal. La pregunta importante hoy es, ¿y por qué hoy celebramos Pentecostés? ¿Por qué nos vemos en la necesidad de celebrar nuevamente Pentecostés hoy en el 2024? ¿Por qué nos vemos en la necesidad hoy? Perdónenme. En la necesidad hoy de celebrar nuevamente algo que ocurrió hace muchos años. Ya el Espíritu Santo se derramó, ya el Espíritu Santo está ahí, y después que yo hago una conexión con Dios, Dios me puede enviar el Espíritu Santo. ¿Por qué yo me veo hoy, iglesia, en esa necesidad? No podemos negar que el mundo está experimentando muchas complejidades. El mundo está experimentando muchos cambios, muchas injusticias y muchas situaciones tan difíciles que nos hacen preguntar sobre la necesidad del Espíritu Santo. Hemos mencionado en tantas ocasiones que ahora mismo hay guerras que quizás nosotros no entendemos y oramos porque el pastor o alguien nos dice que oren. Pero nosotros no estamos viviendo en un lugar donde usted probablemente cerró los ojos, se acostó a dormir y no sabe si una bomba o un misil va a aterrizar en su casa o al lado de su casa. Usted no es el papá o la mamá, el abuelo o la abuela, el tío o la tía, que no sabe si los niños van a salir a la escuela hoy y van a ser impactados por proyectiles o por bombas caseras. Usted no sabe si soldados van a llegar a su puerta a quitarles lo poco que tienen, su propiedad, sus cosas, quizás hasta su dignidad. Hemos normalizado el hablar de los asesinatos, de que personas mueran por diferentes razones en el mundo, que hemos comenzado a insensibilizarnos o a normalizar el que tantas personas mueran. Mueren personas todos los días, es cierto. Pero es correcto que mueran asesinadas por manos de otro ser humano. Es correcto que mueran personas porque sencillamente son diferentes, porque no les entienden. O personas que entran en el bajo mundo, en las drogas, en la criminalidad, porque no encuentran otra alternativa en su mente y el mundo no les ha dado otra alternativa. Hemos normalizado la experiencia del racismo y probablemente nosotros no vivimos el racismo en toda su plenitud, porque la realidad es que lo más cercano que Puerto Rico vive a racismo o experimenta el racismo es la diferencia a veces entre puertorriqueños y dominicanos o haitianos. Pero cuando usted está en otro lugar donde hay una mayoría blanca y usted comienza a sentir el fuego o el cantazo de que no importa cuántos estudios usted tenga, no importa cuánto usted domine un tema, usted siempre va a ser menos por su color de piel o porque tiene un acento diferente al del lugar. Que razas, países se crean superiores porque en ese momento tienen más dinero, más armas. Porque líderes que llegaron de una manera dudosa al poder quieran apropiarse del pensamiento, de la tradición y convertir políticas en persecuciones religiosas, como ocurre con la dictadura de Nicaragua, pensando que el comunismo o el socialismo es la respuesta intrínseca a desaparecer a Dios, a desaparecer el pensamiento del ser humano, la cultura o la tradición. Hemos normalizado tanto el tema porque probablemente no lo tenemos o nos han sobrecargado en las redes sociales que ignoramos la crisis humanitaria que hay en la frontera de los Estados Unidos, en la frontera de Haití y República Dominicana, donde dominicanos
tratan como cerdos a haitianos, donde estadounidenses tratan como cerdos a latinoamericanos, a haitianos, a personas que vienen de diferentes países, porque no tienen la alternativa de quedarse en su país o mudarse de un estado a otro. Están tratando de buscar mejores condiciones de vida y al final del día deciden atropellarlos. Pero en el nombre de Dios entendemos que eso es correcto. En el nombre de Dios entendemos que es correcto degradarnos entre nosotros mismos, llamarnos con diferentes títulos. Cuando nosotros no entendemos a otra persona, decidimos entonces menospreciarlo, lastimarlo. Hemos vuelto cosa común la inseguridad en nuestras vidas. Y la inseguridad es tan fuerte que aún en el siglo XXI hay personas que se reconocen en el interior de su corazón como homosexuales y no se atreven a salir del closet por la inseguridad que les causa el cómo van a ser recibidos o recibidas. Hemos desarrollado una economía donde unos tienen mucho y siguen acaparando porque pueden hacerlo y otros no se les da la alternativa de sencillamente intentarlo. Y cuando lo intentan un poco, los pisotean y los maltratan. Y para nosotros eso es normal. Es normal que una persona tenga 2 y 3 trabajos porque hay que mantener un estilo de vida sin proteger un don sagrado que es la familia. Pensamos que no atender a la familia mientras estoy trabajando al final del día debe ser la prioridad de la vida, cuando al final del día lastimamos conexiones básicas que se nos han dado desde pequeños. Hemos hecho algo tan normal como el maltrato y nos horrorizamos cuando un hombre maltrata a una mujer, pero no nos horrorizamos cuando una mujer maltrata a un hombre. No nos horrorizamos cuando se comienza a hablar y a gritar entre parejas homosexuales, porque lo que dice el estándar de la sociedad es que solamente quien maltrata es el hombre a la mujer. No nos horrorizamos cuando en nuestros hogares o en la iglesia nos hablamos, este es un momento de poner un pip, de manera equivocada, hostil o agresiva. Hemos institucionalizado el maltrato verbal en nuestras vidas. Nos parece correcto que los federales arresten todos los días a alguien diferente por corrupción pública, pero lo hemos normalizado de tal manera que por los pasados 20, 30 años, literalmente todas las semanas hay un escándalo de corrupción pública y todavía sigue ocurriendo porque ya lo normalizamos. Todas estas realidades son realidades que vivimos en el día a día. Hemos normalizado la hipocresía, el tratar a otros diferente, porque sencillamente me apetece. Hemos normalizado el odio, porque yo no encuentro amor, el amor que me habla Dios. Si esos no son gritos de desesperación de un mundo que está gritando y está llamando, miren, necesitamos hacer algo. El algo de ese grito, el algo racional de ese grito es el soplo del Espíritu Santo. Pero entonces usted me dice, ¿qué va a ser el soplo del Espíritu Santo? Porque yo estoy desesperado económicamente, o desesperado en mi familia, o desesperado con problemas, y yo no siento el soplo del Espíritu Santo. Y entonces yo comienzo a ver mi fe y comienzo a ver a Dios de una manera lógica, de una manera racional. Y la manera racional que yo lo veo es, si a mí me está pasando esto y Dios lo está viendo, ¿por qué Dios no lo resuelve? Pero si yo estoy pidiendo a Dios sobre este tema y Dios lo está viendo, ¿por qué Dios no lo resuelve? Y lo racionalizo tanto y tanto y tanto y tanto que degrado a Dios a un objeto de la lógica, no al Dios verdadero. De ahí entonces hoy escuchamos la primera lectura, que si usted no tuvo la oportunidad de visualizarla bien, yo le invito a que la lea en su casa con calma después otra vez. La primera lectura está tomada del libro de Ezequiel. Y el libro de Ezequiel es un libro hermoso que hemos estado estudiando en la escuela bíblica.
Pero este capítulo de manera especial me permite ver algo ilógico, algo impensable, algo que no tiene sentido. ¿Y por qué fue importante incluir esta lectura hoy aquí en esta iglesia y en todas las iglesias cristianas que lo están leyendo? Porque dice Romanos 10:14, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no ha creído? ¿Y cómo creerán en aquel del que no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? El mundo, nosotros tenemos una necesidad grande de ver cosas ilógicas para que nuestra lógica se derrumbe y yo comience a tener una conexión única y especial con Dios. Hay una necesidad muy grande, muy desesperante, de sencillamente escuchar a Dios de una manera diferente. Ezequiel es enviado a un valle y en el valle él ve los huesos secos. Sustituya los huesos secos por los problemas que usted está pasando en su vida. Sustituya los huesos secos por los problemas que usted pasó en su vida y que todavía le hieren. Sustituya los huesos secos por problemas que usted está visualizando y que todavía no han llegado. Sustituya los huesos secos por relaciones rotas. Y no me refiero a relaciones de pareja nada más, me refiero a cualquier tipo de relación. Sustituya el valle de los huesos secos por esas guerras que no tienen sentido. Sustituya el valle de los huesos secos por cualquier cosa que lastime en su vida. Y ahora párese en el medio de ese valle. ¿Cómo voy a pagar las deudas? ¿Cómo voy a hacer que la iglesia funcione? ¿Cómo voy a hacer que mi trabajo las cosas fluyan? ¿Cómo voy a hacer que mi relación de pareja despierte o se mueva? ¿Cómo voy a hacer que la relación con mi hijo o mi hija sane o se mueva? ¿Cómo voy a hacer las cosas diferentes? No tiene sentido. Y probablemente yo arreglo una esquina y al arreglar una esquina se desbarata otra. Y tengo 3 hijos y arreglé el problema con uno y se me desbarató el problema con el otro. Y me reconcilié anoche con mi pareja, pero no pasan 3 días y se desbarató otra vez la relación. Todo ese tipo de cosas no me dejan dormir y me desesperan. Y me desesperan porque no le tengo solución y yo quiero procesar todo con la lógica. Si consigo más dinero o consigo otro trabajo, yo voy a resolver mi problema económico. Si me divorcio o me separo, voy a tener paz en mi hogar. Si cambio de trabajo, no me van a seguir maltratando y humillando. Y entonces yo comienzo a darle respuestas lógicas a todo. Pero entonces hoy Dios te dice, me importa nada tu lógica. Hoy te voy a explicar algo ilógico. Cogí huesos. Imagínense los huesos de pollo que usted tira en el zafacón. Cogí huesos secos. Eso quiere decir que llevaban mucho tiempo ahí tirados. Se estaban convirtiendo en polvo. Que probablemente tú los pisabas y se trituraban. Entonces, cogí esos huesos y les di vida. Eso no tiene sentido. Eso no es posible. ¿Cómo mi fe va a explicar eso? La ciencia me dice que eso es imposible. La ciencia me dice que es imposible que yo sea feliz probablemente si yo no sigo ciertos pasos. El mundo me dice que voy a ser infeliz en muchas circunstancias. Y de momento delante de tus ojos, sin tú hacer nada, nada, los huesos se pegan. Y los tendones comienzan a crecer. Y la carne se llena en ese cuerpo. Pero aún no era suficiente. Ya tenías el cuerpo otra vez lleno ahí. Probablemente Dios solucionó tu problema financiero. O probablemente Dios solucionó tu problema de familia o de pareja. Pero no era suficiente. Y entonces le dice, ahora vamos a soplar el espíritu que da vida. Dios no te quiere sanar. Dios te quiere
transformar. Dios quiere que cuando tú te levantes por la mañana, tú sencillamente no digas, qué chévere, me levanté, sino que tú sientas de verdad el gozo de que estás vivo, porque Dios te permitió de existir para que hicieras sonreír a alguien, le dieras vida, le dieras el soplo del Espíritu. La iglesia necesita un nuevo Pentecostés. La iglesia necesita un Pentecostés permanente. La iglesia necesita que tú respondas al llamado de bendición. La iglesia necesita de ti. Pero para que ese soplo ocurra, te tienes que parar en el medio del valle de los huesos secos y creer que algo va a ocurrir. Parejas han estado por años tratando de tener hijos. Y de la noche a la mañana dejan de intentarlo y ocurre el milagro. El Dios que nosotros le servimos es un Dios extraño. Es ilógico. Y te puedes ir hoy a hacer 3 doctorados en teología para tratar de entender a Dios. Y cuando los termines, el verdadero teólogo tiene que decir, como dijo Sócrates, lo que yo sé es que no sé nada. Porque Dios hace todas las cosas nuevas todos los días. Si tú permites que Él las haga. Si tú permites que Él te hable. Si tú permites que la vida se transforme en algo diferente. Aunque tu vida no tenga sentido con Dios en este momento, párate en el medio del valle de los huesos secos y cierra los ojos y confía. Y ve escuchando como Dios va haciendo terremotos para sanarte, para transformarte, para darte algo diferente. Probablemente lo que tienes no es lo necesario. Él te quiere dar algo mejor, que es la bendición de su amor. Quiero que te lleves esto para tu casa. No estamos en la tierra solo para consumir oxígeno. No estás parado aquí solamente para respirar. Estás aquí por un propósito. Dios está esperando para derramar tu propio Pentecostés en tu vida. Dios quiere derramar en la iglesia un Pentecostés permanente, que no es otra cosa que el soplo del Espíritu que da vida a las cosas que tú no entiendes, pero Él las entiende y Él de esa manera transformará nuestro mañana. Iglesia, camina. Iglesia, levántate. Iglesia, a la victoria. Que el Señor les bendiga.